Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Preámbulo parte 3, el mundo descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Type Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es un diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Tunk. 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 El martilleo resonaba por todo el cobertizo. Tunk. 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 La incandescente fragua estaba encendida. Tunk. Cuidado mocoso, dijo una voz bastante mayor con cierta sabiduría. Un mal golpe puede arruinar la hoja. Perdón, se disculpó Shirou. Él se encontraba frente a frente de un yunque. En una de sus manos se encontró una pinza, esta sujetaba una hoja al rojo vivo, en la otra, se hallaba un martillo que estaba usando para darle forma a esta. Tunk. Tunk. Eso es, utiliza menos fuerza, sé firme, pero constante, dijo la voz. A pesar de que Shirou era la única persona dentro del taller, esta voz se oía claramente. Creo que ya está lista, abuelo Muramasa. Entonces sabes qué hacer, respondió esto. Shirou asintió. Él llevó la hoja hacia una pila repleta de aceite caliente. Con mucho cuidado, la sumergió dentro de esta. Después de unos minutos, el aprendiz de herrero sacó la hoja, que resplandeció con una luz blanquecina. El aprendiz de magus se volteó y alzó la hoja, para analizarla con su análisis estructural. Sin tener que esperar casi nada, la información llegó a su cabeza. Esta puede ser considerada como una hoja corta para una espada japonesa para ser exactos. En su mente, también aparecieron otros datos, como su dureza, resistencia, afilado, entre otras cosas. Todas estaban en su máximo esplendor, pues la espada acababa de ser forjada. Su compresión estructural no le dijo casi nada sobre su historia, por obvias razones. Por último, a su mente llegó la información de las propiedades especiales de la hoja. Gracias a los materiales utilizados al momento de su forja, principalmente a los talismanes Onmid, la espada ha ganado un cierto grado de efectividad contra los espíritus malignos de origen sintoísta. ¿Qué te parece, abuelo?, preguntó Shirou mostrándole la espada a nadie en particular o, al menos, eso parecía. Si alguien se fijaba bien, podría observar cómo el chico le mostraba la espada a otra espada. Más específicamente, a su katana Muramasa. Los kanjis grabados en la hoja, mediante las cuales estaba escrito el apellido Muramasa, se iluminaron mientras la misma voz volvió a hablar. Nada mal para un aprendiz de herrero. No está cerca de las espadas menos renombradas de Miera. Pero, para alguien que empezó a forjar hace poco menos de un año, es un buen trabajo. Aunque solo será útil contra espíritus malignos sintoístas, utilízala contra algo más que eso y su eficiencia decrecerá mucho. Sí. Eso vi con mi análisis estructural, dijo Shirou sin poder acostumbrarse del todo a hablar con su espada. Él recordaba cómo, un par de meses después de haber obtenido la katana, ocurrió algo extraño. Cada noche, tenía sueños cada vez más lúcidos sobre la forja y el misterioso herrero que la habitaba. Cada vez pudo hablar más con él hasta que, cuando finalmente su cobertizo fue reestructurado para ser utilizado de manera adecuada como su taller y pudo empezar con su primer trabajo, la voz de su antepasado le gritó al pelirrojo a los cuatro vientos. ¿Qué demonios se supone que estás haciendo? Ni siquiera sabes sujetar bien ese martillo. Vas a mameluco la hoja. No poseía mi última creación para ver cómo masacras una espada. Decir que Shirou se había sorprendido sería un eufemismo, casi salió corriendo del taller. Su padre, por su lado, solo se mostró algo sorprendido. El viejo asesino de magus ya había inferido que la maldición de la katana servía para heredar los conocimientos que la familia de su hijo adoptivo quizás haya estado guardando por años. Aunque no esperaba que Muramasa hubiera sido un herrero tan capaz, que incluso hubiera podido impregnar su última espada con su espíritu, logrando, de esta manera, transferirlo dentro de la katana. Él se había presentado como Senji Muramasa y, considerando que el primer Muramasa fue Sengo Muramasa, probablemente él haya sido el segundo o el tercer maestro herrero.
Al decir que la espada que estaba poseyendo era la última creación forjada por Muramasa, no había duda de que se trató del tercer maestro herrero. Lo cual tenía pues, al primer famoso herrero, siempre se le había descrito como un herrero muy hábil sentido, pero con una mente violenta y desequilibrada, al borde de la locura. Locura que se suponía había pasado a sus cuchillas. Tanto es así que se creía popularmente que éstas tenían hambre de sangre, e impulsaban a sus samuráis a cometer asesinatos o suicidios. Pero el antepasado que estaba dentro de la espada parecía una persona calmada, tal vez algo tosco y un poco borde. Zenji les explicó cuál era su objetivo. Crear la que debió de ser su última y más poderosa katana, la katana definitiva, su espada ideal. Objetivo que él se podría alcanzar en la vida y que, al no poder hacerlo, transmitió a sus descendientes. También les contó cómo, justo antes de su muerte, vio su misión ser truncada por el tiempo. Debido a esto, utilizando lo que le quedaron de sus fuerzas, él creó su última obra, la cual era una katana que serviría para transmitir sus técnicas de forma precisa a sus descendientes. Sorprendentemente, fue tanto el esfuerzo que puso en esta, que terminó imbuyéndola con su espíritu, traspasándolo a su espada. Desde entonces, él se había dedicado a legar sus técnicas de forja a sus descendientes, así como a recopilar las nuevas técnicas desarrolladas por estos. Y ahora le tocaba a Shirou. El joven pelirrojo intentó parecer. Sin embargo, para su sorpresa, Zenji le dijo que no era necesario, le dijo que ya le conocía, y que había esperado durante mucho tiempo para volverlo a ver. El joven de 13 años, ahora 14, no sabía a qué se refería su antecesor. No obstante, por algún motivo, él también podía intuir que, en efecto, ya se conocían. Finalmente, el viejo herrero le preguntó a Shirou si estaba dispuesto a ayudarlo con su objetivo. Y, para sorpresa del niño, no le tomó mucho tiempo decidirse. Algo dentro de él le emocionaba la idea de crear tan maravillosa arma. A Kiritsugu tampoco le pareció mal la decisión, pues él sabía que su hijo fue irreversiblemente afectado por el incendio, haciendo que no se preocupase mucho por su vida. De hecho, el viejo Magus temía el día en que Shirou se quedaría solo. El niño no tenía ningún objetivo, nada más allá de su deseo de ayudar a las personas nacidas como una forma de penitencia por haber sobrevivido al incendio. El que alguien le diera un objetivo, que al pelirrojo le gustara, y que no hiriera a nadie al intentar conseguirlo, era una bendición para él. Por un momento, el autónomo pensó en contarle más sobre su sueño. No obstante, en el mismo instante en el que dijo las palabras, aliado de la justicia, el rostro de Irisbiel le vino a su mente. Su expresión deformada y agonizante mientras él apretaba su cuello, incluso si no era la verdadera Iri, era un claro recuerdo de lo que había sacrificado por perseguir su sueño. Lo perdió todo, a su esposa, a su hija, y mató a más de 500 personas sin obtener nada a cambio. Todo por perseguir un sueño imposible, hermoso, sí, pero imposible. Él nunca volvió a hablar de su sueño frente a Shirou, ya era suficiente con ser el origen del mayor mal que le habían hecho al chico. Además, ya lo estaba arrojando a un mundo muy peligroso, él no le cargaría también con un sueño inalcanzable, el simple pensamiento de que, al perseguir esa quimera, Kiritsugu entró al viejo cobertizo. Shirou. Si no vienes pronto, Taiga hará un desastre al no tener nada que comer. Ese pensamiento estremeció al aprendiz de Magus. Voy. Shirou tomó a Muramasa, nunca mejor dicho, lo colocó en su vaina y salió de su cobertizo, no sin antes darle un último vistazo a su taller. Lograron convertir el viejo cobertizo en una forja hecha y derecha, de cierta manera se sintió orgulloso de lo que habían logrado. El Magus vio a su hijo correr hacia la cocina y sonrió levemente. No le cargaré con esa maldición, ni siquiera para poner en paz a mi alma corrompida. El asesino de Magus sabía que no le quedaba mucho tiempo, él creyó que la maldición que le habían colocado había sido negada por Avalon. Desgraciadamente, incluso si Avalon había logrado reducir el efecto de la maldición que le impuso Angra Mainyu, la vaina ya no estaba con él y, de todas maneras, sin Arthur cerca, tampoco serviría de mucho, lo que se traduce en que esto comenzó a hacer efecto otra vez, solo que, muy lentamente. Kiritsugu ahogó una risa irónica, entró en la última guerra del Santo Grial para obtener la copa y poder pedir un deseo, un milagro, la salvación de todo el mundo, al crear una utopía.
Y, precisamente porque el planeta estaba muriendo a un ritmo acelerado, él entró dentro de la cocina. Taiga ya había llegado y estaba sentada alrededor de la mesa de la estancia. Shirou, por su parte, estaba terminando de servir el desayuno. El pelirrojo llevó la comida a la mesa y los tres se sentaron a esquina. Itadakimasu, dijeron los tres. El trío desayunó mientras veían la televisión. Al ver las noticias, Shirou frunció el ceño. Viejo. ¿Realmente crees que esa sea la única opción? Kiritsugu suspiró. No estoy seguro, aunque cada vez más parece que lo será. Quisiera creer que se encuentra una alternativa menos peligrosa, respondió él. Es algo muy difícil de aceptar, ¿no lo creo?, dijo Taiga desanimada. Ambos hombres en la habitación asintieron con la cabeza. La noticia que estaban viendo se trató de dos investigadores debatiendo sobre la situación actual del planeta. Ya era algo irrefutable que el planeta estaba muriendo. Y ya nadie negó que esta degradación se debía a la acción humana. Llegados a este punto, no tenía sentido intentar refutarlo. El proceso de degradación se aceleraba cada vez más con el simple paso del tiempo. A pesar de las medidas tomadas por los diferentes países del mundo para prevenir este desastre, parece que ya era demasiado tarde, nada fue efectivo. Al ver la extinción inminente de la humanidad, todos los científicos del mundo surgirán a buscar alternativas. Fue de ahí de donde surgió. Lo primero que propuso fue la colonización de otros planetas y, a pesar de que la humanidad había llegado a Marte años atrás, todavía necesitaba muchos años más para desarrollar la tecnología, para lograr que un planeta inhóspito se volviera habitable. Muchas ideas más quirúrgicas. Sin embargo, al final, todas tenían un pero que las volvía irrealizables, todas menos una. Esa única idea se debatió hasta hoy. A pesar de que el plan ya había sido puesto en marcha, y que estaba cada vez más cerca de ser aprobado oficialmente, una enorme cantidad de personas se negó a aceptarlo, porque este podría traer graves consecuencias. La consecuencia más impactante era la de tener que abandonar el plano físico. En efecto, dicha idea constaba de trascender al plano digital dentro de una enorme supercomputadora descubierta en la Luna. Proyecto Moonsel, le llamaron. La Moonsel era, básicamente, una supercomputadora con un poder de procesamiento tan absurdo que era capaz de influir incluso en la realidad. En pocas palabras, podía crear un milagro, el milagro necesario para salvar a la humanidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Fácil, ¿quién debe utilizarla y cómo? Literalmente esto se estaba debatiendo justo ahora. No obstante, la familia activista dominante, los Arway, habían prohibido cualquier viaje a la Luna, para evitar que cualquier persona llegue hasta la Moonsel y la utilice de forma indebida. Esto había traído un pecado fin de conflictos políticos que, junto con la situación del mundo, habían creado una situación de terrible decadencia. Kiri, Shirou, ¿realmente tienen que irse a Inglaterra?, preguntaba aún más desanimada Taiga. Kiritsugu asintió. Tengo algunos asuntos que completan en Europa y, para Shirou, un cambio de ambiente le vendría bien. Taiga murmuró desanimada. Comprendo que Inglaterra es uno de los pocos países que se ha visto menos afectado por la situación actual. Pero, aún así, Fuyuki también es uno de esos pocos lugares que se mantiene relativamente normal. ¿Realmente, no se pueden quedar? Shirou sonrió con pena. Discúlpanos, Fujinebe, pero son asuntos muy importantes. Ella suspiró tristemente. Lo entiendo. Discúlpanos, Taiga, pero esto está más allá de nosotros, dijo Kiritsugu antes de acercarse a su hijo. ¿Terminaste el entrenamiento, Shirou? El pelirrojo asintió. Había estado perturbado extenuantemente durante todo un año el manejo de la espada con Taiga, así como con los consejos que Muramasa le daba, y también había practicado hasta el cansancio su hechicería de refuerzo. Literalmente, Kiritsugu le hacía reforzar al menos 100 bombillos diarios, así como analizar la estructura de todo cuanto viera. Era una locura, pero él no se quejaba. También había avanzado en el uso de la proyección.
A pesar de que, en general, la hechicería era inútil por el consumo de mana al proyectar objetos, ellos encantan que, cuando se trata de cualquier cosa que tenga filo, el gasto de mana se reduce probablemente. En pocas palabras, siempre que tuviera filo, la proyección pudo ser utilizada de forma útil, y no solo eso, Shirou pudo proyectar con más facilidad cualquier cosa que cayera bajo el concepto de espada, u objetos similares, y no solo a un nivel estructural, podría replicar incluso su historia y habilidades. Lo único malo, era que éstas se degradaban un poco, volviéndose más débiles que las originales. Que las proyecciones hechas mediante el análisis estructural resultaron un poco más débiles que las originales, tenían sentido para el herrero y su aprendiz. Kiritsugu también pudo teorizar con relativa facilidad el porqué de estas cosas. Gradationer no podía proyectar objetos con un 100% de confianza, aunque había formas de aumentar qué tan fiel era la copia mediante diversos métodos, como, por ejemplo, cuanto mejor sea la imagen en la mente del usuario, más estable y duradera será el objeto. Esto también aumenta al tener conocimiento técnico sobre su construcción, cosas como haber estudiado un plano o si se tienen materiales que sirvan para superponerse sobre la forma deseada. La razón principal por la cual las proyecciones en general son más débiles que las originales, se debe a, principalmente, que la imagen dentro de la mente del lanzador no es tan precisa como el objeto original. Sin embargo, Shirou no tuvo ese problema si se utilizó de proyectar espadas, gracias a su alineación entre su origen y elemento. No obstante, el problema que sí tenía, era la información que no podía obtener mediante solo el análisis estructural. En pocas palabras, si querías una proyección perfecta, entonces necesitabas una imagen perfecta del objeto en cuestión. El problema es que, el análisis estructural, solo te brindó información a través de la vista y, para los humanos, era imposible comprender por completo un objeto mediante un solo sentido. Sin embargo, esto los llevó a un nuevo descubrimiento. Al entender el problema, a Muramasa se le ocurrió una idea. Si Shirou forjaba algo y luego lo replicaba con la hechicería de proyección, entonces esta no se debería volver más débil que la original, debido a que, al forjar la espada, Shirou conocía toda la información posible sobre su creación, pudiendo, de esta forma, replicarla a la perfección. Cosa que más tarde probarían, y resultaría ser cierta. Sin embargo, se dio cuenta de un nuevo problema. A este nuevo problema, lo llamaron los huecos estructurales. Estos, como su nombre sugería, eran agujeros en la estructura de un objeto, fallas. Estas se produjeron por información que Shirou no pudo comprender. Un ejemplo de esto ocurrió cuando él explotó proyectar la katana que servía como el receptáculo de su ancestro. Él pudo comprender su estructura física con facilidad. Pero, lo que no podía entender, era el alma de su ancestro que poseía la katana. De modo que, cuando la proyectaba, lo que obtenía era una katana normal de excelente calidad, aunque un poco degradada por la falta de información, y, obviamente, sin el alma de su ancestro ligada a su estructura. Entonces, prepárate para partir, dijo él mientras se levantaba de la mesa. Finalmente, Shirou y Kiritsugu estaban listos. Ambos habían empacado todo lo que necesitaban y Taiga, junto con el viejo Raiga, los habían acompañado hasta el aeropuerto. Antes de partir, los dos se despidieron, prometiéndole volver algún día a la joven profesora. Así, el dúo se montó en el avión con sus objetivos muy claros. Espérame, Iya, antes de dejar este mundo, tengo que verte una vez más. Pensó solemnemente el Magus. Kiritsugu debía reunir los materiales y la información necesaria para una irrupción en el territorio de los Ainsburn, así como entrenar y preparar a Shirou tanto como fuera posible para que pudiera ayudar en el rescate. Shirou, por su parte, tenía dos objetivos. Volverse lo suficientemente fuerte como para serle útil a su padre adoptivo en el rescate de su hermana, y aprender todo lo que le fuera útil para crear la espada definitiva. Iban directo hacia la boca del lobo, ambos lo sabían. Pero, recientemente, Fuyuki tampoco era segura para ambos. La ciudad era el hogar de los Tozaka, una poderosa familia de magus quienes también ocupaban el puesto como segundos propietarios de la ciudad. También estaba la familia Matou, anteriormente conocida como Makiri, que a pesar de que se encontraban en decadencia, todavía eran una familia de magus con un largo linaje.
Para casi finalizar, estaban los Ainsburn, ellos también tienen una propiedad en la ciudad. Y, lo más preocupante de todo, era lo siguiente. Si los contactos del asesino de Magus estaban en lo correcto, entonces dos familias de Magus le habían pedido permiso a los Tosaka para residir en la ciudad. A cambio de ciertos beneficios, claro está, estos eran los Sigmillenia y los Ainsworth. Ninguno de estos eran nombres poco conocidos en el mundo iluminado por la luna. Y, aún más, se rumoreaba que los Tosaka estaban también formando lazos comerciales muy cercanos con la familia Anguspere. ¿Por qué tantas familias de Magus se concentrarían en una misma ciudad de un país asiático? Lo único que se le vino a la mente a la era de Kiritsugu. No, eso era imposible. Una vez que la guerra terminó, él mismo verificó como las líneas ley de Fuyuki se debilitaron lo suficiente como para que no fuera posible volver a realizar el ritual del Grial. En otras palabras, el Eavensfell estaba fuera de cuestión. Pero entonces, ¿por qué? El asesino de magos negó con su cabeza, ya era demasiado complicado tener que lidiar con una familia de magus para tener que averiguar el significado de los movimientos de otros 5, él debía tener en su objetivo de rescatar a su hija, por ahora, eso era todo lo que importaba. Así, padre e hijo comenzaron su viaje hacia uno de los 3 grandes institutos del desarrollo de la magia, la Torre del Reloj. Nota de autor. Bueno, como pueden ver cambié el prólogo y capítulo 1, por prólogo parte 1 y parte 2, esto lo hice porque me di cuenta que más que el comienzo de la historia, el capítulo pasado, al igual que este, son realmente parte de un prólogo, es decir, sirven para ponernos en contexto antes de que la historia realmente comience, cosa que pasará en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo puede ser descrito como el inicio del primer arco, donde Shirou se internará en el mundo iluminado por la luna, y que lo preparará para el gran evento que todos conocemos. Estoy seguro de que alguien me lo preguntará, así que aprovecho para responder de una vez, no estamos en la misma línea de tiempo donde ocurren los eventos de Extra y sus secuelas, pero sí en una muy similar, por ejemplo. En Extra la magia ya no existía, mientras que aquí todavía se mantiene.